Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Seguimos dándole cobertura a la noticia que envuelve a 3 países, Venezuela, Estados Unidos y Aruba, la detención del general Hugo Carvajal, quien está fuertemente custodiado por el cuerpo policial de la isla ante cualquier situación inesperada. Fuertemente armado se encuentra el cuerpo policial de Aruba, que está custodiando la seguridad del general Hugo Carvajal, que se encuentra detenido. A las afueras de La Guardia, donde se encuentra recluido, un fuerte cordón de seguridad está custodiando, primero al tratarse de un militante de alto rango y mano derecha del expresidente Hugo Chávez, y segundo porque a raíz de las declaraciones del presidente de Venezuela, se teme que se puedan presentar desórdenes a causa de su captura. El general es custodiado por el cuerpo policial desde que fue capturado en el aeropuerto de Aruba. Una lluvia de patadas y puñetes recibió un presunto integrante de una banda dedicada a matar taxistas. Pobladores peruanos casi lo matan a golpes. Este es el brutal castigo que le propinaron pobladores de Huancayo al ser acusado de integrar una banda de matataxistas. Edwin Mueda Salazar era golpeado una y otra vez por vecinos del barrio Mantaro, que por poco y lo matan de no ser por la policía, que llegó al lugar y logró sacar al presunto ladrón en medio del reclamo de Lenardes y la turba. De acuerdo con versiones de los vecinos, el sujeto de 36 años junto a sus cómplices asaltaron a Alexander Govil Pérez, un joven taxista a quien amenazaron con un cuchillo. ¿Has reconocido a los delincuentes? Sí, les he reconocido. Uno de ellos es el que ha trabajado anteriormente con nosotros. Cuando teníamos era su taxista. Cuando teníamos Custer. Exijo justicia, señor. Y es que el transportista particular de 25 años, padre de un menor de 1 año, es el único sustento de su madre, quien se encuentra delicada de salud. En tanto, en las afueras de las instalaciones policiales, transportistas amenazaban con hacer justicia con sus propias manos al enterarse del robo que sufrió su colega. Exigían la máxima pena contra los responsables. Atención que según la página web noticialdia.com de Venezuela, fueron suspendidos los vuelos privados hacia Aruba en todos los aeropuertos de ese país. Esta fue una de las primeras medidas que tomó el presidente de Venezuela al suspender todos los vuelos con destino a Aruba. Esto seguramente era algo que el gobierno de nuestra isla quería evitar, ya que Venezuela es nuestro segundo mercado más importante para la economía a través del turismo. Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro ha sido suspender los vuelos privados hacia Aruba tras ser detenido el cónsul de Venezuela en Aruba, Mayor General Hugo Carvajal. En Maracaibo, en la línea Aruba Aérea Line, sus empleados aseguraron que el vuelo hacia la isla salió el viernes a las 8 de la mañana como lo tenían en su agenda. Aseguran desconocer la decisión que habría tomado el gobierno venezolano y están atentos ante cualquier comunicado. Por otro lado, adelantaron que para el inicio de la temporada sí prevén habilitar más vuelos diarios, dada la demanda normal de esta fecha para la isla. Desde la capital zuliana, este jueves el presidente Nicolás Maduro se refirió a la detención del mayor general Hugo Carvajal, afirmando que se trató de una emboscada. Abro comillas. Ayer fuimos testigos de una emboscada contra un militar de la patria, que desde el primer momento en que fue detenido ha dado todo el apoyo del Estado. Esta emboscada lo que hace es fortalecer la unión cívico-militar. Se encuentra secuestrado en este momento ilegalmente, violando el convenio de Viena. Abro comillas. El gobierno holandés tiene secuestrado a Hugo Carvajal, violando la Convención de Viena. Habrán medido las consecuencias que esto puede tener, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así lo manifestó este jueves Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, a través del canal del Estado durante la emisión de su programa de opinión. Y una noticia al parecer de nunca acabar. Nuevamente escolares fueron sorprendidos tomando licor en plena calle en Huancayo. Tuvieron que tomarla de los brazos para que no se caiga, y es que la menor apenas podía caminar. En completo estado de ebriedad y semi-inconsciente fue hallada esta escolar de 12 años junto a 2 compañeras de la misma edad que estaban bebiendo licor en una calle de Huancayo.
El motivo, según revelaron, no fue celebrar por adelantado las fiestas patrias, sino que buscaban apaciguar las penas, y es que una de las escolares había terminado con su enamorado. ¿Por qué estaba tomando? ¿Qué pasaba? Por un chico ahí se estaba tomando. No, por un chico, está decepcionada entonces. Otra de las menores lloraba en silencio por la vergüenza de ser descubierta en este estado. ¿Cómo estás en la casa? ¿Te has peleado? ¿Te han pegado? ¿Qué pasó, hija? Las escolares vestían el uniforme de su centro educativo. Revelaron que no acudieron a clases optando por irse a tomar un preparado mezclado con vodka. Fueron intervenidas en este descampado cerca a un cementerio por agentes de Serenazgo. 4 adolescentes que las acompañaban huyeron del lugar al percatarse de la presencia de la policía. Las 3 escolares fueron trasladadas a la comisaría a la espera que sean llevadas a casa por sus padres o tutores. Y cambiando un poco de tema, el TAS reduciría la pena impuesta por la FIFA al jugador uruguayo Luis Suárez. Aproximadamente en 15 días podría conocerse la resolución del TAS sobre la apelación que presenta Luis Suárez ante la sanción que le impuso la FIFA durante la disputa del pasado Mundial de Brasil 2014. En este sentido, medios informativos españoles indican que la sanción podría ser reducida. Árbitros que forman parte del TAS concuerdan en que la sanción ha sido excesiva y se puede reducir a pesar de que la FIFA diga lo contrario y lo reitere. El Barcelona, por supuesto, está detrás de toda esta negociación. Los azulgranas tienen un peso muy fuerte en el mundo del fútbol y tienen gran influencia, lo que es una ayuda extra para desenredar el problema de Suárez, publicó Gol España. Esto haría que la sanción de 4 meses quedara sin efecto y también podría quedar sin efecto la multa económica, pero lo que quedarían vigente serían los 8 partidos de sanción que indefectiblemente Suárez debería cumplir con la selección uruguaya. En otro orden, el sorteo del calendario de la Liga Española fue realmente caprichoso porque dejó en manos de las televisiones la participación de Suárez en el primer clásico de la temporada, siempre y cuando la pena no se reduzca. Es que, en principio, el Barcelona-Real Madrid se jugaría el 26 de octubre y en esa fecha Suárez culminaría, precisamente en ese día, la sanción impuesta por la FIFA. De todas maneras, se especula con que podría pasarse para el sábado 25 y ahí Suárez quedaría al margen. Por eso lo dicho, la televisión diría en qué fecha podría jugar Suárez o no en la Liga Española, todo dependiendo de la resolución del TAS. Y como todos los viernes, nuestro querido amigo Juan Carlos Lazonri nos tiene todos los adelantos que están súper calientes en las redes sociales. Pero ¿qué será lo que nos preparó para hoy? Hacemos contacto con Lazonri para que nos dé un adelanto. Gracias, Aleja, por el pase. Ella cada día más hermosa. Feliz de estar aquí a través de Pulso Latino, Canal 15 ATV, como siempre, trayéndole las mejores informaciones y manteniendo al pueblo de Aruba y la gente que está fuera de Aruba también bien informado de todo lo que está sucediendo. Nosotros seguimos. Recuerda que estamos a través de Caliente 90.7, la emisora que te mantiene bien informado, y nosotros ahora aquí en Pulso Latino. Te cuento que el puertorriqueño Ricky Martin, sí, señores, confirmado estará en La Voz México. Ricky Martin ya ha sido confirmado, estará en La Voz México y estará como coach en ese tremendo programa que se transmite a través de la cadena de México, Televisa. Ya está confirmado que estará en México. Lo importante es las exigencias de Ricky Martin, señores, han sido muy comentadas en las redes sociales. Por ejemplo, Ricky Martin pidió una casa de 3 pisos, no sé para qué, pero sí ha pedido una casa de 3 pisos. Además, ha pedido escorta 24 horas, carro brindado, atención, carro brindado para Ricky Martin y varias nanas para que cuiden los niños de Ricky Martin. Es decir, que el boricua, aparte de que quiere estar bien cuidado, también quiere que sus niños estén bien cuidados. Ya estaremos dándole más detalles de lo que será Ricky Martin en La Voz México, un programa muy popular. Y en más noticias, como siempre, seguimos, es la canción que está muy pegada tanto en Colombia como en Aruba, como es El Serrucho. Bueno, yo no lo bailo tan
bien. Bueno, eso fue lo que le pasó a Mr. Black. En puro concierto, señores, el hombre estaba bailando porque la canción tiene un baile muy, muy popular. En pleno concierto estaba dando una demostración del baile cuando de repente se le desapareció a los fanáticos que estaban en el concierto. Es que el señor Mr. Black se fue al piso y hubo que buscarlo la seguridad. Duró unos minutos en el suelo, pero después lo volvieron a subir. El hombre subió como que nada había pasado, pero después lo vimos que estaba mirando el cuerpo donde recibió varios golpes. Para bueno, no pasó nada mayor, simplemente fue una caída. Y yo creo que todo artista que no ha caído en un escenario es porque no es buen artista. La nota más es evento para Aruba. Ya está lo que va a ser el tremendo concierto de Romeo Santos este sábado. Aquí todo apunta que estará totalmente sold out. Romeo llega desde Venezuela, estará llegando el mismo sábado. No le diremos dónde se va a quedar, ni le diremos a qué hora llega, porque Romeo nos pidió que por favor Sonri no diga a qué hora llego, ni en qué hotel estaré hospedado. Sí le estaré sacando fotico y estaré colocándole en mi selfie, así que bien pendiente. También a Alejita le vamos a dar el privilegio para que esté con Romeo. Y ya para finalizarles, anunciándole la campaña linda y hermosa que tenemos por los niños de Aruba, como es Música por Educación, Music for Education. Mi inglés no es tan bueno, pero ahí tratamos. Es donde estaremos recaudando útiles escolares a través de Caliente 90.7, Pulso Latino, Cool FM, Fresh FM. También nuestros amigos de Forcel también se involucran bien en este evento, y donde ya usted puede traer sus útiles escolares a Winstra número 29, que son las oficinas de Caliente 90.7. Además, de 8 y 9 estaremos 24 horas esperando su ayuda. Recuerde que una Aruba educada es la Aruba del futuro. Y para Pulso Latino a través de Canal 15 ATV, como todos los viernes, y seguir a mi compañera Alejita todos los días de lunes a viernes, el programa que te mantiene informado con noticias nacional e internacional. Yo voy a seguir bailando el serrucho, esperamos que no me caiga como Mr. Black, pero ustedes sigan con Pulso Latino. Gracias. Y cerramos nuestra misión de Pulso Latino con nuestro goleador James Rodríguez y un sensual baile que dejará a más de una fanática suspirando este fin de semana. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.